Vamos a realizar otro ejercicio en el cual el enunciado dice: del siguiente circuito eléctrico determinar la potencia y la resistencia de 6 ohms. Nos están dando un circuito eléctrico en el cual tenemos, de acuerdo al tipo de fuentes que nos están dando, una fuente real porque es un círculo y una fuente dependiente porque es un rombo. Además estamos hablando de corriente directa porque no tenemos un cis de cero que nos estaría indicando que es corriente alterna. La fuente, por el tipo de flecha que nos dan, es de voltaje, lo mismo que esta fuente dependiente es de voltaje. En este caso nos están dando un dato adicional, nos dicen que el voltaje X, que la fuente dependiente vale 3 veces el voltaje X, por eso se llama dependiente, porque depende de un valor diferente para conocer su valor real. Va de más a menos en esta dirección y es en la resistencia de 10 ohms. Nuevamente, para poder trabajar con ella de una manera más simple, vamos a darle números. En este caso tenemos mi resistencia 1, mi resistencia 2 y mi resistencia 3. ¿De qué me voy a auxiliar ahora? Pues de las leyes de Kirchhoff de voltaje. ¿Por qué? Porque recuerden que la suma de los voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0 y me va a permitir obtener los valores que yo requiero para poder resolver el ejercicio. Le voy a dar el sentido de la fuente real porque no sé qué valor va a tener mi fuente dependiente. Entonces, si yo le doy el sentido a la corriente de la malla para aplicar mis leyes de Kirchhoff de voltaje, va a ser en función de la fuente real. ¿Qué tenemos? Bueno, si yo sigo esa dirección de mi fuente real, voy a tener que el flujo o mis sentidos son de más a menos. Hablando de la resistencia, las fuentes ya tienen su sentido, no los puedo modificar. Aquí va a ser de más a menos y esto va a ser de más a menos. Para poder decir si mis voltajes se suman o se restan. Entonces, al aplicar leyes del Kirchhoff de voltaje, entonces lo que vamos a hacer es aplicar, para abreviar, leyes de Kirchhoff de voltaje y sea más fácil no tener que escribir todo. ¿Qué vamos a tener? Bueno, pues tenemos que es la suma de los voltajes. Nos dice que la suma de los voltajes en una trayectoria debe de ser igual a 0. Empezamos con la resistencia. Recuerden que si voy de más a menos, que es el sentido convencional de la corriente, ese voltaje lo voy a considerar positivo. Y también recuerden que el voltaje en una resistencia o en un elemento pasivo siempre es el valor del elemento pasivo por su corriente. La corriente de mis elementos pasivos va a ser J, porque es la corriente de la malla. Y entonces puedo decir que el voltaje de la resistencia 3, o de manera general, bueno, sería el voltaje de mi elemento 3, positivo porque voy de más a menos. Sigo mi trayectoria, voy de nuevo de más a menos, pues entonces también es positivo, más 3 veces el voltaje X, que es el valor de mi fuente. Sigo mi trayectoria, voy de más a menos, es positivo en la resistencia, más el voltaje 1, ¿sí? Sigo mi trayectoria y es de más a menos, entonces sería más el voltaje de mi resistencia 2. Y después me encuentro la fuente, que es la que me proporciona el sentido de la corriente, que voy de menos a más. Menos 60 es igual con 0. Esto sería aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje en esta trayectoria cerrada, donde lo que hay que establecer es cómo vamos a obtener cada uno de los voltajes. El voltaje 1 va a ser igual al voltaje de este elemento, que es la resistencia por su corriente, sería 6 por J. El voltaje 2, la resistencia por su corriente, que sería 4 por J. El voltaje 3, la resistencia por su corriente, que sería 10 J. Entonces, ya tenemos cuánto vale cada uno de mis voltajes. Sustituyendo, voy a tener, en este caso, y ordenando términos, pues voy a tener que 6J más 4 por J más 10 por J más 3 veces el voltaje, su índice X. Este término ya es una constante, la puedo pasar del otro lado de mi expresión. Está negativo y va a pasar positivo. Esta es una de las razones que siempre en el método de malla le damos el mismo sentido,
¿Por qué? Porque del lado izquierdo de mi expresión queda negativo, pero del lado derecho siempre va a ser positivo. ¿Cuál es nuestro problema? Es determinar el voltaje X, porque si no, no vamos a poder obtener nuestra expresión. Y estamos viendo que el voltaje X está en la resistencia de 10 ohms. ¿Qué detalle tenemos? Que este voltaje lo estamos considerando positivo, el de la resistencia 3, porque vamos de más a menos. Sin en cambio, el voltaje X nos están diciendo que es de más a menos, no de que vamos de menos a más y seguimos la trayectoria de la corriente y no de más a menos. De ahí podemos decir entonces que del circuito, o el dato que nos está dando del circuito, se puede establecer que el voltaje X va a ser igual a menos el voltaje 3. Esto es menos 10 por J. Repito, este signo menos es porque la trayectoria de la corriente me está diciendo que va a ser positivo cuando yo voy de más a menos el voltaje. Pero el voltaje X me lo dieron con sus signos que va de menos a más. Como va en sentido contrario a lo que yo digo que es positivo, por eso lo dejamos entonces negativo. Y ya sabemos que como es menos el voltaje 3 y el voltaje 3 es 10 por J, pues ya tenemos entonces ese valor. ¿Y qué va a suceder? Entonces, 3 veces el voltaje X va a ser igual a menos 30 J. Como ya tenemos ese dato, si sustituimos en leyes de Kirchhoff o en la ecuación que tenemos aquí, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 6 veces J más 4 veces J más 10 veces J va a ser más, en este caso, bueno, ya no es más porque es más 3 veces X y 3 veces X es menos 30J es igual a 60. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos aquí, son 6, 10, 20. 20J menos 30J va a ser igual a 60. Quiere decir que nos queda menos 10J igual a 60 y por lo tanto la corriente de la malla va a ser igual a 60. Menos 10 es igual a menos 6 amperes. Y como ya conocemos el valor de la corriente que nos proporciona la malla, ¿por qué nos salió negativa? Porque nos está diciendo que el valor de la fuente dependiente es mayor al valor de la fuente real. No lo sabíamos, asignamos el valor de la fuente real como el con el cual íbamos a trabajar, pero solito los signos se ajustan y no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, ¿qué podemos calcular ya? Ya podemos calcular la potencia en la resistencia de 6, que es la potencia 1. ¿Por qué? Porque ya conocemos la corriente de la malla, que es la corriente del circuito, y como todos mis elementos están en serie, pues ya conocemos la corriente de las resistencias, de cada una de las resistencias. Y recuerden que la potencia media, que es en una resistencia, con su índice K, va a ser igual a 3 ecuaciones. Tenemos que es igual al voltaje de esa resistencia por la corriente de esa resistencia, esa es una, o también va a ser igual al voltaje de la resistencia elevado al cuadrado sobre el valor de la resistencia, o va a ser igual a la corriente de la resistencia elevada al cuadrado por el valor de la resistencia. Podemos usar cualquiera de estas 3 ecuaciones para obtener el valor de la potencia media, que sería el valor de la potencia en la resistencia que nos están pidiendo. ¿Qué va a suceder? Bueno, ya sabemos que es potencia media. Ya sabemos que es además en el elemento 1. ¿Por qué? Porque recuerden que a la resistencia 6 le dimos como elemento 1. Y entonces ya puedo escribir que la potencia media 1, o la potencia media de mi elemento 1, pues es igual. ¿Qué conozco? Conozco su corriente y conozco el valor de la resistencia. Entonces voy a usar el del valor de la corriente, pues va a ser igual a la corriente 1 elevado al cuadrado
por el valor de la resistencia 1. Si sustituimos datos, tenemos que va a ser igual a menos 6 elevado al cuadrado por la resistencia 1, que es 6. Tenemos que la potencia media 1 o la potencia en la resistencia de 6 nos va a dar un valor de 216 watts. Y con esto estaríamos ya calculando la potencia en la resistencia de 6, que ya sabemos, por lo que se vio anteriormente, que la potencia en una resistencia se conoce como potencia media, potencia real, potencia activa o potencia promedio. Cualquier nombre recibe, y entonces por eso es que estamos aquí determinando que la potencia media en el elemento 1, que es la resistencia de 6, es igual a 216 watts, a partir de los datos que nos están dando de este circuito eléctrico.